Estimados alumnos, un cordial saludo. Estamos grabando estas microclases y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema número 10 de nuestro programa referente al derecho subjetivo y al deber jurídico. Con respecto al derecho subjetivo, siempre resulta adecuado una introducción a la noción de derecho subjetivo. Vamos a ver que en sentido amplio, la teoría tradicional ha hablado del derecho subjetivo como una potestad o facultad que tiene un sujeto que vamos a llamar sujeto de derecho, de hacer o disponer sobre una determinada cosa, exigir una determinada prestación a otro sujeto. Y ese derecho subjetivo para la teoría tradicional ha manejado dos elementos. Un elemento que le vamos a llamar elemento interno y un elemento externo. Con respecto al elemento interno, se ha dicho que este se refiere a la potestad que tengo yo de hacer con mi cosa lo que en principio desee o quiera. Así, si yo soy propietario, tengo un derecho subjetivo en cuanto a su elemento interno a pintar propietario de un vehículo, a pintar mi carro. Si soy propietario de mi casa, a pintar mi casa de un determinado color, a hacer remodelaciones, etc. Eso es lo que quiere decir el elemento interno, el poder yo hacer con mi derecho lo que yo quiera, pero no nada más hablamos de derechos subjetivos en el ámbito de los derechos reales. Podemos hablar de derechos subjetivos en el ámbito de los derechos personales o de crédito, como es el caso de un giro. Si yo tengo un giro, bueno, yo puedo decidir si lo endoso o no. Eso es parte del elemento interno del derecho subjetivo. Ahora, otra parte, otro elemento del derecho subjetivo es el elemento externo, que se subdivide a su vez en dos. Un elemento externo referente, o una primera parte del elemento externo referente a la posibilidad que tengo como sujeto de derecho, como titular de ese derecho subjetivo, de exigir a una determinada conducta, una determinada prestación a otro, ¿no? En el caso del derecho de propiedad, pues yo puedo pedirle a otra persona que por favor no pise mi grama, que por favor respete mi frente o mi vista de mi vivienda, ¿okay? En cambio, el elemento externo también tiene una aproximación referente o una vertiente referente a la facultad que tengo de exigir mi derecho ante los órganos competentes, en este caso ante los tribunales de justicia. Esta última parte es la que para Kelsen representa la esencia del derecho subjetivo. Es decir, Kelsen reduce el derecho subjetivo única y exclusivamente al elemento externo que permite al sujeto acudir ante los órganos de justicia y exigir el restablecimiento de una situación determinada, que en definitiva se supone exigir el reconocimiento a ese derecho subjetivo que él posee. De manera que el derecho subjetivo para Kelsen se reduce estrictamente a lo que vamos a conocer en la doctrina procesal como la acción, ¿okay? Que es ese derecho de solicitar a los tribunales de justicia el reconocimiento de una pretensión o un interés jurídico debidamente tutelado. Entonces vamos a ver que las nociones de derecho subjetivo generalmente coinciden en que se trata de un poder o facultad que se le concede a un sujeto de hacer algo con su derecho y, por supuesto, de acudir a los órganos jurisdiccionales para el restablecimiento de su derecho. Okay. Con respecto a esto, debemos acotar que siempre existe una relación entre derecho subjetivo y sujeto de derecho. Cuando hablamos de derecho subjetivo, tenemos que entender que siempre va a haber un titular. No existe
en la doctrina derechos sin titular, es decir, derechos que no reconozcan o que no tengan de manera bien determinada o por lo menos determinable un posible titular. ¿Ok? En el caso de esa no determinación precisa del derecho subjetivo en cuanto a un titular, vamos a encontrar que por lo menos en las sucesiones, una vez que fallece una persona, evidentemente pasa un momento en el que el sujeto titular de ese derecho subjetivo no está determinado, pasa a formar parte de, si es una sucesión a título universal, de una masa de bienes, un determinado grupo de personas, es decir, los que se conocen como los herederos a título universal del causante. En este caso, por supuesto, no existe determinado un titular, pero el mismo va a ser determinable una vez que se realicen todos los trámites para proceder a la partición o a la liquidación de la sucesión. Vamos a tener determinados quiénes son los titulares del derecho subjetivo. A ver, puede pasar también en el caso de los llamados derechos ambulatorios o derechos y las obligaciones llamadas también propter rem, que existen derechos y deberes jurídicos que en ese momento no necesariamente tienen o siempre van a tener un titular que va a estar referido única y exclusivamente a la persona que ejerce un derecho, en este caso de propiedad. Es el caso de quien está obligado al pago de ciertos impuestos, como el derecho de frente o impuestos sobre bienes, sobre inmuebles urbanos. En la actualidad, siempre es el propietario del inmueble. En este caso, aunque el inmueble pase de manos, pues el que ocupe la posición de propietario, ese va a ser el obligado en ese tipo de derechos. O en el caso de las servidumbres, un fondo que esté grabado con una servidumbre de paso, pues esa servidumbre va a pasar por los distintos titulares del derecho de propiedad del fondo servido, que por supuesto va a poder ejercer ese tipo de derechos, de manera que el sujeto siempre va a poder ser determinable, aunque no esté siempre determinado en un momento particular. Ahora, es importante entender que el derecho subjetivo tiene distintos grados de desarrollo. Vamos a hablar de principalmente 4 grados. El primero es el derecho perfecto, que es aquel que existe y es exigible. Y el segundo, el derecho expectante, que es aquel que, si bien existe, aún no es exigible. Por ejemplo, en el caso de los pagarés o las letras de cambio, a cierto tiempo de la fecha, vamos a tener que el título o el derecho existe. Sin embargo, yo no puedo reclamar un pagaré que está fechado a 30 días de la fecha, hasta tanto no se cumpla el lapso de espera debidamente establecido en el documento para poder ejercer su cobro. De manera que eso es un derecho expectante. También tenemos la expectativa de derecho, que es un derecho que no existe, pero puede llegar a existir y no es exigible. Es el caso de los derechos sometidos a condición para su nacimiento. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, muchachos, ustedes van a tener derecho a un libro, ¿okay?, que voy a regalarles siempre que saquen en su segundo parcial 20 puntos. Entonces, bueno, quien saque 20 puntos en ese momento tendrá derecho al libro que estoy ofreciendo. Sin embargo, ese derecho como tal no ha nacido, es solo una expectativa. Y tenemos por último un último grado de desarrollo, vamos a llamarlo así, que es la llamada simple esperanza de derecho, que es un derecho que no tiene posibilidad cierta siquiera de existir
que por supuesto no es exigible, y es el caso, vamos a decirlo así, de una persona que, oye, que espera ser heredera de un sujeto, pero que el sujeto ni siquiera ha muerto, no, ni siquiera se sabe cuáles son los bienes que tiene ese sujeto. Es una simple esperanza de derecho, como dice su nombre. Entonces, hasta acá los grados de desarrollo. Hablaremos en el próximo video sobre las distintas teorías que plantean el derecho subjetivo, que tratan de explicar el derecho subjetivo en relación con su anterioridad lógica y cronológica al derecho objetivo.